Lesiones precursoras y cáncer de cuello uterino. Es un tema de vital importancia, dado que es una patología preocupante de salud pública a nivel mundial. Fecha tan importante, o patología tan importante, quiero decir, que ha conllevado por ejemplo, poner una fecha en el año, el día 26 de marzo, como fecha de digamos, del Día Mundial del Cáncer del Cuello Uterino. Son, digamos, denominadas como lesiones precursoras o lesiones premalignas o lesiones intraepiteliales del tracto genital superior. Más o menos por el año de 1930 se conoce esta patología porque se observa en Estados Unidos de que identifican el papiloma virus en conejos, en gallinas, en vacas, y identifican un caso de transmisión de papiloma digamos, en una persona caracterizado por la presencia de verrugas en las manos, ¿no? A partir de ese año, 1930, es que comienza a estudiarse el papiloma en general. Ya más o menos para el año de 1984, digamos, en base a la observación de una serie de estudios, una serie, digamos, de evidencias, el alemán Harald Serhausen determina de que el papiloma virus que producía el cáncer del cuello uterino era el mismo de que venían estudiando hace muchos años. Es así que identifican, digamos, que el papiloma virus es el que produce el cáncer del cuello uterino. Para tratar las lesiones precursoras del cáncer del cuello uterino y para entender en su gran contexto el tema, tenemos que tratar y recordar algunos aspectos en relación a la anatomía del cuello uterino. Vamos a hablar del tipo de lesiones, la terminología de las lesiones precursoras del cáncer del cuello uterino, el diagnóstico, cómo se diagnostica, la evaluación de la neoplasia intercervical, el NIC, y el tratamiento en esta primera parte. Vamos a recordar en relación a digamos, a la anatomía del útero. El útero es un órgano muscular cuya función principal es albergar durante los 9 meses el embarazo, ¿no? Y cumplir una función complementaria, digamos, hormonal durante el ciclo menstrual. El útero tiene 3 partes importantes. Tiene el cuerpo del útero, el cuello y una parte, digamos, que se hace evidente durante el trabajo de parto, que es el segmento. El segmento, obviamente, no lo vemos solo en el momento, lo vamos a ver durante la cesárea, ¿no? Puesto de que recién se forma y se hace evidente durante el trabajo de parto. El útero es un órgano muscular que digamos, en el extremo inferior va a contener al, digamos, cuello del útero. El cuello del útero es un órgano muscular, cilíndrico, tubular, que mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros de longitud y 2 centímetros y medio de diámetro. Este cuello del útero va a ser, digamos, dividido de alguna manera en una porción infravaginal, una porción supravaginal y, digamos, una porción vaginal. El cuello del útero va a estar tapizado por un epitelio, el epitelio que va a ser característico, que es motivo, digamos, de la patología que revisamos hoy. Dentro de ello, el epitelio va a estar dividido en 2 aspectos importantes, ¿no? Un epitelio exocervical, que es la parte externa, y un epitelio endocervical, que es la parte, digamos, del canal. Aquí vale comentar también la presencia del orificio cervical externo y luego el orificio cervical interno, para podernos, digamos, orientar. Estos 2 epitelios, tanto el epitelio del exocervix como el epitelio del endocervix, tienen un punto de unión. El punto de unión denominado unión escamo-columnar. Es importante que reparemos en la importancia, o en todo caso en, digamos, esta estructura, porque va a, digamos, a ser motivo de el punto de inicio de la infección del papiloma virus humano
produciendo el cáncer de cuello uterino. Aquí hay dos gráficos que también nos representan el cuello del útero. Aquí tenemos la parte o la porción supravaginal, la porción infravaginal y la porción vaginal. La porción intravaginal también es denominado hocico de Tenca, un tanto para que tengan como referencia. En el extremo izquierdo tenemos la representación y el corte sagital del cuello del útero. Aquí podemos ver los dos epitelios que hemos manifestado, ese epitelio del endocervix y el epitelio del exocervix. En el endocervix tenemos el epitelio columnar, que es de una sola capa de células. Aquí se representa la unión escamocolumnar. Luego tenemos aquí el orificio cervical externo, la presencia de quistes de Nabot que van justamente a ser el punto de referencia de, digamos, el inicio de la unión escamocolumnar. Todo esto, la unión escamocolumnar original y la unión escamocolumnar activa, va a formar la zona de transformación. En el siguiente gráfico vamos a entender y vamos a ver en otro corte, digamos, la visión del cuello del útero. El cuello del útero, aquí estamos viendo en otra incidencia, aquí es el orificio cervical externo, ¿no? Y aquí tenemos todo digamos, el cuello del útero. Aquí podemos identificar la unión escamocolumnar, la unión escamocolumnar original. Luego vamos a, digamos, a explicar por qué motivo se explica la unión escamocolumnar original, porque originalmente esta, digamos, unión, ese aspecto se encuentra, esta parte anatómica se encuentra, digamos, internamente. El epitelio escamoso original, que es el epitelio del exocervix, ¿no? Aquí es una zona, la zona de transformación, es una zona en la cual se desarrolla la metaplasia escamosa, que es un tejido que luego explicamos y, digamos, podemos observar. La metaplasia escamosa es un proceso irreversible. Es el epitelio transformado en el momento, digamos, de la pubertad, por la influencia hormonal, digamos, este epitelio, el epitelio, digamos, columnar, comienza a everter, o sea, comienza a salir hacia afuera y, digamos, la acidez de la vagina hace de que tenga influencia y tenga, digamos, un impacto sobre este epitelio y comience a, digamos, a everter hacia afuera. Aquí vemos la metaplasia escamosa, la ubicación donde vamos digamos, observar en algún momento, digamos, las alteraciones del cáncer del cuello uterino. Aquí vemos unos puntos circulares, estos son los quistes de Nabot, que indican, ¿no? Digamos, la línea o el punto de referencia del inicio de la unión escamocolumnar original. El proceso metaplásico se denomina a veces metaplasia indirecta, porque son células cilíndricas, que habíamos dicho ya del endocervix, ¿no? Que no se transforman en escamosas, sino son reemplazadas por la proliferación de células cúbicas. O sea, aquí hay un proceso importante que hay que reparar, porque aquí es donde se desarrolla digamos, el cáncer del cuello uterino. La metaplasia escamosa es el reemplazo fisiológico del epitelio cilíndrico evertido, ¿no? Es importante el epitelio evertido. Este cuadro nos permite, digamos, tomar conocimiento de la ubicación del endocervix y el exocervix en las diferentes etapas de la vida. Aquí se tiene un gráfico, una representación del exocervix en una recién nacida, en la edad prepúber, en la edad fértil y en la edad menopáusica, ¿no? La unión escamocolumnar, esa unión escamocolumnar que es la unión entre el epitelio endocervical y exocervical, en la recién nacida va a estar hacia afuera. Miren, eso está hacia afuera. En la etapa prepúber, ¿no? Esta transformación, este tejido se va introduciendo hacia abajo. Y en la edad fértil, a partir de la pubertad, por influencia hormonal, ¿no?
Ahí los estrógenos tienen un impacto importante en el epitelio vaginal, hace que se llene de glucógeno y hace que realmente tenga un crecimiento importante y hace que comiencen a, digamos, verter. De tal manera de que en la edad fértil, miren por acá, esta, donde señala el puntero, es la ubicación durante toda la edad reproductiva del epitelio. El epitelio, digamos, endocervical, que se ha transformado, ¿no? A través de un proceso metaplásico y está expuesto hacia la parte externa y por su naturaleza de división, digamos, celular, es asiento ideal para el virus que comentaremos luego. En la etapa de la menopausia, ya ese epitelio, digamos, se va, digamos, invaginar, introduce nuevamente hacia la parte interna. Y esto es importante tomar en cuenta porque cuando uno toma el Papá Nicolau a las pacientes menopáusicas, ¿no? A una mujer ya en la etapa del climaterio, uno tiene que tomar con el cepillo que luego observaremos en la parte interna para tomar una buena muestra. Este es digamos, una fotografía del cuello uterino normal. Esta es la metaplasia, ¿no? Que en este caso está, digamos, medianamente vertido, mientras que en esta fotografía del lado derecho, todo esto es el proceso metaplásico, es un cuello normal. Este es el moco. Cuando uno no está familiarizado y no ha evaluado a pacientes, hemos visto que hay tanto otras profesiones de la salud no médicas y también algunos médicos generales, se asustan al hacer, digamos, la especuloscopía y en realidad a la paciente le informan y le manifiestan que tienen una herida en el cuello del útero, ¿no? Y esto no es herida. Esto es, digamos, el ectropion que es el tejido metaplásico que ha vertido, ya habíamos dicho, por influencia hormonal, ¿no? Los estrógenos, la acidez de la vagina, hace de que tenga esta característica particular. De igual manera, acá tenemos dos cuellos cervicales normales, ¿no? Aquí, digamos, en el lado derecho igual. Esta es digamos, la unión escamocolumnar, el orificio cervical externo. Y aquí imagínense hasta qué parte se va. Ahora, este tejido se puede infectar, ¿sí? Con procesos infecciosos locales, ¿no? Cualquier infección, digamos, durante, digamos, en algún momento de la vida, ¿no? Este gráfico de alguna manera resume lo que estamos explicando para poder observar metaplasia y ectropio, ¿no? Este es digamos, el gráfico del útero. Aquí tenemos en este círculo el cuello del útero con la representación del endocervix, células cilíndricas, y aquí está el epitelio escamoso, ¿no? Del exocervix. En el extremo izquierdo estamos viendo que la influencia de los estrógenos va a hacer que comience a verter el epitelio del endocervix y va a formar el ectropion que habíamos visto, ¿no? Y ese ectropion, obviamente, es de alguna manera alterado, afectado por la acidez vaginal, que hace de que tenga digamos, una característica especial desde el punto de vista histológico. Y en la pubertad también tenemos, como hemos manifestado, el proceso metaplásico, ¿no? Que es la metaplasia, el ectropion que ha sufrido el impacto local de la acidez de la vagina. Este gráfico nos permite diferenciar la metaplasia y displasia. La metaplasia es un proceso para efectos del tejido cervical, es digamos, es un proceso normal, ¿no? Que ya habíamos explicado. Mientras que la displasia sí es, digamos, la multiplicación del tejido de manera patológica. Acá tenemos un proceso metaplásico, habíamos dicho, las células cilíndricas
que por el impacto de la acidez vaginal, ¿no? Y la influencia, una vez vertido por la influencia hormonal, hace que se forme esa unión escamo-columnar, toda esa parte amarilla, esa parte roja, el ectropio, ¿no? Y la unión escamo-columnar a ese nivel. Cuando ya se tiene la influencia del virus, ¿no? Que es aquí el papilomavirus, comienza a producir una displasia. Esto sí es, digamos, patológico, ¿no? Luego explicaremos. Este gráfico nos permite explicar cómo ocurre la infección del papilomavirus en el cuello del útero. Vamos a ver que el papilomavirus requiere de la ocurrencia de microtraumatismos o microtraumatismo a través de la relación sexual. Durante la relación sexual hay microtraumatismos. A través de estos microtraumatismos, que vemos aquí está representado esta abertura, esto es un microtraumatismo, ¿no? A través de microtraumatismo ingresa, digamos, al epitelio, ingresa al epitelio, si no encuentra anticuerpos neutralizantes, pierde su cápside y libera su ADN. Entonces ingresa por esa, digamos, ¿no? Por esa abertura, entra a la célula basal, a los queratinocitos basal, y digamos, al no encontrar un anticuerpo neutralizante. ¿Por qué hablamos de anticuerpo neutralizante? Porque las mujeres que reciben la vacuna, digamos, del PVH, del papilomavirus, van digamos, a tener estos anticuerpos, ¿no? Pero aquellas que no reciben la vacuna, obviamente, al no encontrar digamos, el papilomavirus, digamos, anticuerpo neutralizante, pierde su cápside, libera su ADN y se introduce dentro de la célula y se aloja en las células basales. Específicamente comienza con las células basales, para que vean, porque es así la forma como el papilomavirus primero ingresa digamos, por las células basales. Este virus va a necesitar de un epitelio diferenciado, como habíamos dicho, ¿no? Para que pueda replicarse. El virus tiene una naturaleza débil, ¿no? Que requiere de algún tejido en el cual se pueda replicar. Necesita de una célula para su propia replicación, ¿no? Es así que acompaña al ciclo de digamos, de la división celular digamos, este epitelio basal, participa en la diferenciación y se sirve del mismo para replicarse, ¿no? Daña la célula, pero no la mata. O sea, en realidad daña la célula, pero no la mata, no la inflama. Este proceso es similar a una situación, a un estado si bien es cierto, no es un parásito, pero sí es un proceso tipo parasitario, ¿no? Se sirve de la célula epitelial para que pueda replicarse. Al comenzar su diferenciación, va a ir pasando sus genes. Hay unos genes early, ¿no? Que son los genes que tempranamente se van a decodificar y digamos, de esta manera va a continuar el proceso de replicación, ¿no? Se forma el genoma viral. Luego de esto, constituido el genoma, las proteínas de la cápside se van a producir, digamos, a producirse con la finalidad de infectar y replicarse el virus. Es así que, obviamente, comienza la replicación y el virus sale liberado para seguir, primero quedarse y causar, digamos, lesiones y alteraciones a nivel del epitelio y infectar, digamos, en la pared vaginal. Este es el gráfico cuando ya se ha, digamos, pasado, digamos, ha roto la membrana basal y es el proceso neoplásico que se viene dando en toda su magnitud, luego de haber seguido, digamos, esa introducción a través del mecanismo que hemos explicado. Lesiones intraepiteliales cervicales. Las lesiones intraepiteliales cervicales son lesiones que alteran la biología del epitelio, tanto del epitelio endocervical y exocervical en el lugar de
digamos, de la zona de transición, en la zona, digamos, de la metaplasia. Aquí van a causar alteraciones tanto nucleares y celulares. A nivel, digamos, del núcleo y las células van a producir alteraciones en la celularidad, alteraciones en la maduración, alteraciones en la polaridad de digamos, de las células y alteraciones nucleares y mitóticas, digamos, de acuerdo a cada uno de los grupos. Este gráfico nos permite explicar, digamos, cuál ha sido el proceso a través del tiempo. Esta es la línea de tiempo que han venido trabajando y desarrollando, digamos, las lesiones intraepiteliales cervicales a través del tiempo. El año de 1954, Reagan identifica de que, digamos, debería de estructurarse la patología del cuello uterino en estos grupos, ¿no? Ahí introduce el grupo de, digamos, la definición de displasia leve, displasia moderada, displasia severa, carcinoma in situ, y considera también que los condilomas, digamos, son también producto de las infecciones de papilomavirus. Posteriormente, en 1968, Richard ya establece la denominación de carcinoma, digamos, de neoplasia intracervical, el NIC, el famoso NIC1, NIC2, NIC3, y el condiloma por PBH, por papilomavirus, ¿no? En 1968 ya deja de llamarse, digamos, de calificar la denominación de displasias, ¿no? Ya entra a utilizar la denominación de NIC. Luego es importante mencionar que se establece el sistema de Bethesda. En 1988, en Maryland, en Bethesda, los diferentes institutos, digamos, y sociedades científicas que establecen, digamos, y se dedican a estudiar el cáncer del cuello uterino, establecen una sistematización de la lectura y unificación de criterios que luego revisaremos en detalle. Ya el año 2012 se establece el sistema LAS, en donde incluye y estandarizan, digamos, esta clasificación de las neoplasias intracervicales, no solamente relacionadas al cáncer del cuello uterino, sino a otros cánceres de vagina, vulva, ano y recto. Aquí de igual manera, la línea de tiempo indica de que para los años de 1954 y 1968 se tenía, digamos, como tratamiento el tema de la escisión, de la conización a bisturí. Ya para el año de 1968, el tema de la crioterapia, el uso del láser, ¿no? Mientras que utilizando ya y ordenando un poco más el sistema diagnóstico, en 1988 y el 2012, se toma algunas, digamos, medidas mucho más, digamos, de precaución, en el sentido de que se toman medidas conservadoras para tratar digamos, esta patología. Es importante, digamos, nuevamente ver el epitelio pavimentoso cervical, tanto del exocervix y el endocervix, principalmente en la zona, digamos, de la metaplasia que hemos manifestado. Vamos a dividir en 3 tercios: el tercio basal, el tercio intermedio y el tercio superficial, porque esto nos va a permitir entender con mayor, digamos, lógica, digamos, el mecanismo de, digamos, los NICs, ¿no? O las neoplasias intracervicales. Aquí ya estamos con las lesiones intracervicales escamosas de bajo grado. O sea, en el sistema de Bethesda, ¿no? Que es una, digamos, una reunión de consenso en donde llegan a estandarizar, ya no, digamos, por displasias, ya no específicamente por NICs, ¿no? Sino, digamos, establecen
en dos grupos importantes, ¿no? O sea, todas estas patologías que vamos a ir revisando lo agrupan en dos grandes grupos. Lesiones intracervicales escamosas de bajo grado y las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado. En las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado agrupan a los dos, o sea, a los dos aspectos, a las dos categorías que, digamos, se venían trabajando y explicando eh, anteriormente, ¿no? Aquí, por ejemplo, consideran como lesión, digamos, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado al condiloma plano y al NIC1, a la neoplasia intercervical 1. Estos son los cambios que se producen en, digamos, estos dos tipos de lesiones intracervicales, intraepiteliales escamosas de bajo grado. En el caso del condiloma plano, hay acantosis, hay granulosis, que son cambios del tejido, hay hiperdisqueratosis, ¿no? Hay hiperplasia basal, hay coilocitosis en estratos superior e intermedio, o sea, vamos a escuchar hablar de coilocitos, ¿no? Que son obviamente cambios celulares, digamos, que se establecen por la presencia de, digamos, del papilomavirus. El NIC1, la neoplasia intracervical, que, digamos, presenta y manifiesta alteraciones limitadas en un tercio basal, ya hemos visto, ¿no? Digamos, los tercios que habíamos dividido el epitelio. Aquí se producen alteraciones limitadas al tercio basal, ¿no? Luego, la hiperplasia marcada del estrato basal, anomalías nucleares discretas y mitosis atípicas. Ahora, esta división de lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado y de alto grado van a ser de vital importancia, dado que este grupo de lesiones son las que van a regresionar, van a involucionar, digamos, en un buen porcentaje. Y por eso, digamos, la división en estos dos grupos. Y las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado, aquí considerando a los NIC2 y NIC3, ¿no? Aquí se encuentran alteraciones nucleares inmadurativas epiteliales que comprometen a los 2/3 del epitelio o la totalidad de su espesor, en el caso del NIC3. Hay pérdida de la maduración y polaridad celular, hay pleomorfismo nuclear, o sea, cambios ya ciertamente degenerativos, incremento de la relación núcleo-citoplasma, células con escaso citoplasma y límites celulares poco definidos, ¿no? También encuentran mitosis anómalas de los 2/3 o en todo el espesor epitelial. Esto es importante que se conozca porque ustedes, como médicos generales, al momento de hacer digamos, el serum, ustedes van a encontrar resultados de Papa Nicolaos con estas denominaciones, ¿no? Con la denominación lesión intraepitelial escamosa de alto grado o de bajo grado, o directamente van a ir informando como LIGAG, digamos, NIC2 o NIC3. En este gráfico vemos un tanto la comparación y la evolución de los NICs, ¿no? Digamos, cada uno de ellos. En el caso, por ejemplo, del NIC1, el NIC2 y el NIC3. En el caso del NIC1, aquí hay una pobre reproducibilidad. En el NIC2 hay variable reproducibilidad y en el NIC3 alta reproducibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Esto explica de que generalmente en, digamos, la lectura de la citología, los anatomopatólogos, cuando dice alta reproducibilidad, o sea, la gran mayoría de anatomopatólogos coinciden con la definición de una neoplasia intercervical 3, mientras que cuando habla una pobre reproducibilidad, es que, o sea, no coinciden, digamos, todos los anatomopatólogos en, digamos, en dar el diagnóstico citológico de NIC1. Y en el caso del NIC2 hay una variable reproducibilidad, ¿no? De un 42%,
que también indica de que se tenga especial, digamos, cuidado y que va a permitir el incluir, digamos, en las lesiones, digamos, epiteliales de alto grado. En el caso de los NIC1, tienen una regresión espontánea alta, ¿no? Más del 90% van a regresionar, inclusive solamente con monitoreo y con control, ¿no? Mientras que la regresión del NIC2 es parcial, 50%, digamos, aproximadamente regresionan, 50 a 70%, mientras que el NIC3, la regresión es muy baja, ¿no? La regresión es muy baja, eso indica de que, digamos, un 20 a 30% regresionan, mínimamente en comparación, digamos, aquí a un 90%, ¿no? Y progresan un 30% a un verdadero, digamos, cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, esto es importante para, digamos, poder identificar y para poder tratar y digamos, hacer el seguimiento correspondiente. Esta es la evolución también en la línea del tiempo y con gráficos de, digamos, las lesiones premalignas del cuello uterino. Son lesiones premalignas, no son cáncer de cuello uterino. Aquí tenemos en el extremo izquierdo el epitelio normal. El epitelio normal con la presencia de un PBH aquí que está ingresando. Luego, este epitelio normal, con el tiempo, ¿no? Va a infectar con el mecanismo que hemos explicado, el epitelio vaginal, la zona de transformación, y puede dejar, digamos, células con las características de coilocitos. Aquí está la coilocitosis. Aquí se ha producido ya la infección del PBH. Puede evolucionar a un NIC1 con los cambios que hemos manifestado celulares, ¿no? Pero estos dos, tanto la infección por PBH con sus coilocitos o con sus condilomas, estas dos patologías, estos dos cuadros en todo caso, pertenecen a las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado. Son separadas las de bajo grado con las de alto grado porque estas van a regresionar solas. Va a depender del estado inmunológico de la mujer, de la persona, para que estas vuelvan, digamos, con controles, con seguimientos, a un estado normal, ¿no? Como todo proceso viral ahora por el tema del coronavirus, nos hemos vuelto algo de especialistas y hemos revisado bastante el tema de virus, y como todos sabemos, los virus no tienen tratamiento, a diferencia de las bacterias, de los hongos, de los parásitos, ¿no? Que cada uno tiene su grupo de medicamentos que los trata. Los virus no tienen tratamiento. Va a depender de las defensas, va a depender de la defensa de la persona para que pueda, digamos, recuperarse el estado de infección. Tal es así que tanto el NIC1, por las características celulares que hemos encontrado, y digamos, ¿no? Por la presencia de también esa posibilidad de coilocitosis o los condilomas, van a poder, digamos, involucionar. Aquí ya pasamos al grupo de las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado, ¿no? El NIC2 y el NIC3, ¿no? Estas dos lesiones que, obviamente, si es que no se identifican a tiempo, si es que no se hace un buen seguimiento, puede, digamos, pasar a ser un carcinoma invasor con todos sus estadios, ¿no? Aquí hay que recordar, digamos, la palabra de infección persistente de HPV o de VPH. Generalmente utilizamos la palabra virus de papiloma humano, ¿no? Aquí es importante porque luego vamos a volver a mencionar el tema de infección persistente. En esta parte es importante la intervención con las, digamos, con las acciones de tamización o tamizado, ¿no? El tamizaje, las campañas de Papa Nicolau, las intervenciones de Papa Nicolau van a permitir identificar estas patologías y obviamente, eventualmente, quienes puedan ir avanzando en el tiempo, ¿no? Identificar estas patologías que pueden traer mayor problemas.
Como ya habíamos manifestado, en los años 50, la patología cervicuterina era calificada como displasia leve, displasia moderada y displasia grave y carcinoma in situ. Es importante que sepan que ya no se utilizan estos términos, ¿no? De displasia leve, displasia moderada, displasia grave, ¿no? Solo se tiene como referencia y como comparación a los cuadros, digamos, a los sistemas actualmente desarrollados, ¿no? Aquí le mencionamos, aquí está lo que decíamos en Maryland, en Bethesda, en 1988 se desarrolla el primer taller nacional de cáncer, promovido por el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, y ahí se implementa el sistema Bethesda para el informe citológico, porque anteriormente obviamente no había una unificación de criterios, cada centro de investigación, cada instituto desarrollaba y tenía sus propios criterios. Acá no, acá ya de manera global unifican criterios, ¿no? Actualmente se encuentra con el sistema Bethesda 3 del 2001 que habíamos dicho, ahí ya no solamente incluye a la estandarización de la lectura e interpretación de la patología cervical, sino también ya incluyen otros órganos que también son afectados por el papilomavirus. Aquí tenemos ya la descripción del sistema de Bethesda para el informe citológico. Acá se determina que las lesiones escamosas con potencial premaligno se clasifican en, digamos, en categorías específicas. Es importante mencionar también esta categoría que implementan, digamos, a partir del sistema Bethesda. Células escamosas atípicas, ¿no? Agrega a lesiones intraepiteliales escamosas y lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado, el de células escamosas atípicas, ¿no? Aquí está el detalle de cada una de las categorías. En el caso de las categorías de células escamosas atípicas, se dividen en dos subcategorías. En ASCUS, aquellas de importancia desconocida, y en ASC, aquellas en que deben excluirse lesiones de alto grado. Este tipo de lesiones, digamos, esta categoría especial, digamos, la consideran aparte porque citológicamente y, digamos, bajo la información y la evolución clínica, no tiene características de lesión de bajo grado ni lesión de características de alto grado. La separan e incluyen para el tema de seguimiento y de reparar en la importancia, digamos, de estos casos, ¿no? Porque son casos como que indefinidos, que no son ni bajo grado ni alto grado y que requieren tener una metodología de intervención y seguimiento. Ustedes también van a recibir, digamos, estudios anatomopatológicos o resultados de Papa Nicolau, donde digan resultado, van a decir presencia de ASCUS, ¿no? O concluyen ASCUS, no dicen ni bajo grado ni alto riesgo, ni bajo grado ni alto grado. Entonces ahí es importante tener cuidado porque es una paciente que tenemos que repetir su Papa Nicolau en 6 meses, ¿no? Y probablemente completando con los exámenes adicionales. Terminología AGUS o células glandulares atípicas de importancia indeterminada caracteriza a la neoplasia glandular no escamosa originada en el cuello del útero. Habíamos dicho que como vamos a ver cuando se hable de cáncer uterino, que las neoplasias principalmente son las neoplasias que están ubicadas, digamos, en la parte del exocervix, ¿no? Y, digamos, a través del tejido metaplásico. Mientras que digamos que digamos, el tejido endocervical tiene bajo porcentaje digamos, de lesiones cancerosas, ¿no? De tal manera también se incluye, porque en algunos exámenes de anatomopatología vamos a encontrar el término de AGUS, ¿no? AGUS o células glandulares atípicas, que esto va a caracterizar a la neoplasia glandular no escamosa, o sea, aquella que está ubicada en el endocérvix del cuello uterino. ¿Cómo diagnosticamos digamos, las lesiones de alto grado, de bajo grado y los ASCUS? ¿Y cómo hacemos el despistaje de un Papanicolau normal,
¿no? Alteración, a través de un trípode diagnóstico. Es la citología, el famoso Papa Nicolau, que a través de screening o tamizajes se va a desarrollar, digamos, esta primera intervención, ¿no? Como prevención secundaria. Luego tenemos la colposcopía. Aquí obviamente va a haber la identificación y digamos, la identificación de la celularidad, ¿no? Los cambios citológicos, mientras que en la colposcopía va a ser el procedimiento por el cual se va a ubicar la lesión. Se ubica dónde está, digamos, las alteraciones, eh, las que se han descrito. Y la histología es la prueba, digamos, definitiva, de alguna manera, que ayuda a completar el diagnóstico de la patología del tracto genital inferior. ¿Cómo tomar la muestra de Papa Nicolau? El Papa Nicolau informa los cambios celulares anormales del cuello uterino, ¿no? Que permite diagnosticar las lesiones precursoras de cáncer y el cáncer en sus estadios subclínicos. ¿Por qué dice subclínicos? Porque la patología cervical es asintomática, como veremos en adelante, ¿no? Es asintomática y obviamente pueden pasar 10 años, 15 años y la paciente, la mujer, ¿no? Nuestra paciente puede estar con alteraciones, con cambios ya celulares y permanece asintomática. Y que si no ha asistido a un chequeo, a una evaluación, obviamente si han pasado 10 años, ya no hay nada que hacer porque podría estar con digamos, cáncer, digamos, localizado o avanzado. No se debe realizar ante tumores visibles clínicamente, ¿no? O sea, a veces cuando estamos de guardia en emergencia, es característico a veces que venga una paciente de 45 años, acompañada por la familia, con el antecedente de sangrado, y al momento de examinar a la paciente vemos toda una tumoración exofítica, haciéndole especuloscopía, ¿no? Una tumoración exofítica o una tumoración tipo coliflor, y definitivamente no hay nada que hacer ahí, no debe tomarse el Papa Nicolau porque no nos va, digamos, a ayudar a estudiar, ¿no? El Papa Nicolau no diagnostica la infección por PVH. El Papa Nicolau nos va a, digamos, diagnosticar las alteraciones citológicas que indirectamente podemos atribuir a, digamos, una infección por PVH. Esta es la espátula de aire que está tomando la muestra en 360 grados, ¿no? Y esta es, digamos, el citocepillo o el citobrush que nos permite tomar la muestra del endocervix. Aquí es exocervix y este es del endocervix. Los requisitos para tomar el Papa Nicolau, como ya sabemos, estar mínimo 3 días sin sangrado menstrual, sin óvulos y sin haber recibido, digamos, sin haber tenido relaciones sexuales, ¿no? No relaciones sexuales, no menstruación, no óvulos, mínimo 3 días, ¿no? Este es una, digamos, cuadro comparativo de, digamos, las pruebas diagnósticas que se tienen hoy en día, ¿no? Indicando su sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, ¿no? Se han descubierto, digamos, estos últimos años, estas últimas décadas, ¿no? Pruebas importantes, porque no solamente está la citología convencional, no solamente está la colposcopía que antes, digamos, realizábamos, porque prácticamente estos dos exámenes son los más antiguos, quizás que se ha venido trabajando. Ahora se tiene, de alguna manera, la identificación, la valoración del virus, del virus del papiloma humano, ¿no? Hay pruebas de PCR para identificar el papiloma y pruebas de medio líquido, ¿no? De medio líquido que nos permiten, digamos, identificar con precisión. Acá, por ejemplo, tenemos una alta sensibilidad, digamos, alta sensibilidad en la toma de la valoración del papilomavirus, ¿no? Hay pruebas, seguramente ustedes han escuchado, una prueba tan común, tan conocida, que es el test de Covas, por ejemplo, ¿no? Que tiene una alta sensibilidad, ¿no?
en el diagnóstico de la identificación del papilomavirus, porque como vamos a ver hay varios tipos de papilomavirus, ¿no? Aquí igual el PCR de un 100%, mientras que mientras que la citología convencional tiene si bien es cierto, la sensibilidad es, digamos, al 50%, ¿no? Pero sin embargo, la especificidad tiene, cercana a 100%, o sea, 98%. Esto es importante para que no desmerezcamos la importancia de estos exámenes. Habíamos dicho también de que el papilomavirus es una infección viral que va a depender mucho de la persona en quien se produce esa infección, ¿no? Van a haber, digamos, cuadros de regresión, ¿no? Que van a volver sin ningún tratamiento, ¿no? Más que la observación y, digamos, ¿no? El cuidado del cuello, del útero y la vagina, van a regresionar. Aquí, digamos, se indica que el NIC1 regresiona en un 57%. Si agregamos estos casos de NIC2 que regresionan, imagínense, entre NIC1 y NIC2 tiene buen porcentaje de, digamos, de regresión, ¿no? En el caso de la persistencia, aquí de estos NIC1, digamos, el 32% de casos va a la persistencia, o sea, continúa con esta infección, continúa con el virus y que estos pueden pasar a, digamos, progresión, a hacer un cáncer in situ, ¿no? Y luego, obviamente, al igual que, digamos, el NIC2, ¿no? Estos son porcentajes importantes que nos permiten ver, ¿no? De que toda paciente que haya sido identificada y con una valoración de papilomavirus tiene que tener un seguimiento permanente, ¿no? Donde, digamos, su profesional de la salud que le permita, digamos, ir evaluando el caso en el tiempo, porque puede ir avanzando, ¿no? Si te pasa acá. Y miren, una paciente con un NIC1, 1% de las pacientes que han salido diagnosticadas con NIC1 puede llegar a ser cáncer invasor. Y así, digamos, si vemos el NIC3, la regresión solo regresiona un 32%, baja la regresión, y la persistencia un 60%. De ahí que cuando nosotros tengamos una paciente con un Papa Nicolau que nos diga NIC3, es una paciente que hay que sensibilizar para hacer un seguimiento, un acompañamiento y pueda obviamente dar la intervención en el momento adecuado. Aquí, más de 12% de estos casos identificados con NIC3 llegan a ser cáncer invasor. Más del 12%. En comparación, imagínense, a un 5 y a un 1%. ¿Quiénes se deben realizar el Papa Nicolau? Han habido reuniones de consenso en donde, digamos, se han estandarizado criterios y que, digamos, se establece de que una mujer menor de 21 años no debería tomarse digamos, el Papa Nicolau. ¿Y por qué motivo? No se toma por lo mismo de que, digamos, de acuerdo a la evolución natural, a la historia natural de la enfermedad, en base al tiempo, digamos, de desarrollo de la misma y la incomodidad, porque nosotros no podemos tomar un Papa Nicolau a una adolescente de 17 años que hace 2 años inició relaciones sexuales, ¿no? Con, digamos, con la justificación, digamos, de que habría que digamos, identificar si hay o no hay una patología, ¿no? Generalmente también porque la población a esa edad, menor de 21 años, las defensas generalmente en la gran mayoría están en buenas condiciones y muchas de ellas al hacer la infección van a controlar y van a involucionar. Aquí está el proceso de tamizaje que debe darse a partir de los 21 años en adelante, ¿no? Y la edad ideal para la toma del Papa Nicolau es de 25 años hasta los 64 años, ¿no? Aquí inclusive se menciona estas referencias de reuniones técnicas de varias instituciones norteamericanas donde sugieren de que cuando una mujer tiene los 2 Papa Nicolau normales, el siguiente Papa Nicolau debería tomarse luego de 2 años, ¿no? Luego de 2 años. Digamos, si ha tenido 2 Papa Nicolaos negativos, ¿no? Si 2 Papa Nicolaos han estado negativos, el siguiente debería hacerse
2 años y luego 3 años, luego de los 2 papanicolaos negativos. De igual manera, en pacientes mujeres mayores de 65 años, quienes no hayan hecho una, digamos, infección, a no ser que sea una infección de novo, ¿no? Porque podría darse el caso que una mujer de 65 años tiene una actividad sexual, digamos, o retoma la actividad sexual, o tiene una actividad sexual nueva, con pareja nueva, esa persona, si es un caso especial que podría y tendría justificación para seguir. Pero aquella que, por ejemplo, a los más de 65 años tiene la misma pareja, puede, obviamente, con justo derecho, digamos, tener su actividad sexual, pero si es la misma pareja y ha tenido todo un antecedente de papanicolaos normales, ya a partir de los 65 años en adelante debería descontinuarse, ¿no? Ahora, la toma de Papanicolau, como digo, va a depender de varios factores, del inicio, digamos, ¿no? De la frecuencia digamos, que se tenga que tomar, hemos dicho, de acuerdo a qué edad se comienza, con qué frecuencia, o sea, de acuerdo a si es que han salido negativos, si hay algún cambio, como habíamos dicho ya, cuando sale el resultado de ASCUS, no vamos a esperar el año, no vamos a esperar los 2 años, vamos a tener que tomar a los 6 meses, por ejemplo, ¿no? El cese de tamizaje estará sujeta a características individuales, ¿no? A los antecedentes patológicos, a la inmunosupresión, a la frecuencia de controles y vacunación. Hay poblaciones especiales, ¿no? Por ejemplo, personas que están tomando medicamentos por inmunosupresión, personas que están con una patología tipo el VIH, eso requiere, digamos, evaluación especial para, digamos, tomar, en el caso de VIH se recomienda en los primeros años tomar 2 veces al año el Papa Nicolau. Y también va a depender a la frecuencia de los controles y a la vacunación. O sea, si una mujer ha recibido su dosis de vacunación completa, no, definitivamente, quizás por un tamizaje general o global, será pues cada 5 años, ¿no? Pues lo ideal es que no se le tome porque va a estar con las defensas, digamos, adecuadas y con los anticuerpos que mencionábamos, ¿no? Protegida por, digamos, por la vacuna. Tratamiento de los NICs, métodos terapéuticos. Van a haber 2 grupos de tratamientos, métodos ablativos y destructivos, o destructivos, ¿no? Y métodos escisionales. En los métodos ablativos o destructivos, ahí está la crioterapia, la vaporización con láser y la electrofulguración, ¿no? En el caso de los métodos escisionales, está, digamos, el ASALIP, el láser y el cono frío. Los NIC que son, digamos, tratables, ¿no? Va a tener esas 2 alternativas de, digamos, de tratamiento. Los resultados terapéuticos de ambos métodos en pacientes seleccionadas han presentado tasas de curaciones similares, ¿no? La tasa de fracaso terapéutico oscila entre 5 a 15%. Va a depender de varios factores, ¿no? Dentro de ello, el haber identificado adecuadamente la extensión de la lesión. La prevención de lesiones precursoras y de cáncer del cuello uterino. Hay 2 tipos de prevención, la prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención primaria, hay 2 actividades importantes que todos ustedes como médicos, en algún momento médicos generales o muy pronto médicos generales, tienen que desarrollar bastante y promover, que es la educación sanitaria, como factores protectores para, digamos, el hacer una infección por papilomavirus, ¿no? Y las vacunas de PVH, ¿no? Las vacunas de PVH que, digamos, han tenido un impacto importante en, digamos, la prevención y la reducción de la mortalidad. Y la prevención secundaria, lo que comentábamos, es los screening y todos los exámenes diversos que se hacen con la finalidad de identificar el virus de una manera adecuada. La vacuna del PVH. Comentar algo sobre el tema de la vacuna del PVH. La vacuna del PVH se ha desarrollado bajo técnicas de ADN recombinante, ¿no? Por síntesis de ingeniería genética de la proteína L1. Ya vamos a mencionar luego también, cuando hablamos del mismo papiloma, de que va a tener una proteína importante que es la L1, que es una proteína más inmunogénica y que sirve para poder replicar
replicar no es en sí el virus, sino es la cápside del virus que va a simular, digamos, y hacer la formación de anticuerpos en el organismo. Se crean partículas virales similares, cápsulas virales intactas, en su interior no tienen ADN. Y si no tienen ADN, no van a infectar estos virus, ¿no? Entonces no son virus, son cápsulas virales, en todo caso, cápsulas virales que desarrolladas por ingeniería genética van a generar, digamos, una situación inmunogénica. La vacuna es de administración intramuscular, el esquema indica 3 dosis. La importante, la vacuna tetravalente, ¿no? Que son para, digamos, determinados cepas digamos, de virus, ¿no? En este caso la tetravalente, la 16, 18, la 6, la 11, ¿no? Esta, digamos, vacuna viene, digamos, en su presentación como un ayudante, que es la sal de aluminio. Antes, al inicio digamos, del descubrimiento de la vacuna, se introdujo la vacuna bivalente, ¿no? Que es la vacuna para dos tipos de virus, que es para el 16 y 18, ¿no? Esta se recibía 2 dosis con intervalo de 6 meses, ¿no? En el futuro y en otros países como Estados Unidos, al parecer ya está, digamos, en uso la vacuna nonavalente, que tiene un mayor espectro en cuanto a protección en otras cepas de los virus, de los papilomavirus. Pasamos al cáncer del cuello uterino. Definitivamente, si es que no hemos identificado a tiempo estas lesiones precancerosas, estas lesiones precursoras de, digamos, patología cervical, vamos a pasar a una situación ya a veces un tanto lamentable, que es el cáncer de cuello uterino. Veremos las características, la incidencia, los factores de riesgo, el cuadro clínico, la clasificación, el diagnóstico y el tratamiento. En relación a, digamos, las características. El papilomavirus es un virus que pertenece a la familia del papovavirus, compuesto por doble cadena circular de ADN, contenida en una cápside proteica. Es importante también conocer la estructura genómica de este papilomavirus. Este papilomavirus, su estructura, digamos, genómica está integrado por una región early de 7 marcos de lectura abierta con 2 oncogenes, el E6 y el E7. Es importante que recordemos porque estas dos proteínas son las proteínas que van a codificar las proteínas encargadas de generar la carcinogénesis. O sea, estas van a ser las responsables de producir el proceso carcinogenético en la mujer y en la persona que hace en todo caso la infección por papilomavirus. Y la región late, que luego lo veremos. Las dos regiones codifican dos proteínas, que son las proteínas de la cápside viral, que es la L1, ¿no? Que es la más inmunogénica, como habíamos dicho, la base para la vacuna, y el L2. Esa es la región late, ¿no? La L1 que nos sirve, o sirve en todo caso, para la base de la elaboración de las vacunas. Hoy en día hay diferentes referencias bibliográficas, pero el libro de texto del curso refiere de que hay 120 subtipos, pero hay referencias que mencionan que hay 140, hay otras que dicen que hay más de 200, pero sin embargo nos quedamos con la referencia del libro de texto de la asignatura, que manifiesta de 120 subtipos, ¿no? De estos 120 subtipos, 30 de ellos infectan el tracto genital inferior, ¿no? Esta es una causa necesaria, pero no suficiente para hacer cáncer. ¿Eso qué quiere decir? O sea, si bien es cierto, para que haya cáncer, tiene que haber el papilomavirus, pero eso no es solo suficiente. Van a haber otros factores de riesgo al cual se va a añadir para que se pueda desencadenar el cáncer. La prevalencia es de 20 a 40%, ¿no? Las personas que quieran con cáncer. Hay un 70% de mujeres infectadas a lo largo de su vida. Se dice de que la gran mayoría de la población, también hay referencias bibliográficas que dicen 80%, nuestro libro de texto dice 70%, que hay mujeres que en algún momento de su vida
se van a infectar, digamos, con papilomavirus, ¿no? Este papilomavirus produce un amplio espectro de patologías en el tracto genital. O sea, no solamente produce cáncer de cuello uterino. La duración de la infección, desde que uno, digamos, se contagia, contrae este virus, hasta el momento en que hace la enfermedad, son de 9 a 15 meses, ¿no? Puede llegar a los 15 meses, uno hace la enfermedad, por su buen estado inmunológico, ¿no? Y tomando en cuenta varios factores, involuciona y regresiona, inclusive dependiendo la cepa del virus, ¿no? Involuciona y regresiona. 90% regresionan o digamos, hace una 90% hace una regresión o resolución espontánea. La persistencia principal es el factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino. Cuando se define el cáncer de cuello uterino, se habla, digamos, de la infección persistente por el PVH. Eso indica de que si uno ha tenido el PVH y el PVH hace una infección persistente, continúa la infección, no se soluciona por las defensas del organismo, es que es el factor de riesgo mayor para hacer el cáncer. La definición de cáncer de cuello uterino: el cáncer de cuello uterino es la transformación maligna de las células de cuello uterino. La transformación maligna de las células, en base al mecanismo que hemos explicado. Causa por la infección persistente por el virus del PVH, virus del papiloma, virus humano de alto riesgo oncogénico. Ya estamos hablando virus de alto riesgo oncogénico. Van a haber 2 grupos, hasta 3 grupos de virus de determinado, digamos, riesgo oncogénico, de alto, de mediano y de bajo riesgo oncogénico. Y aquí nuevamente mencionamos la palabra infección persistente por el papilomavirus humano. Acá también ya se menciona una cosa importante: la infección por papilomavirus humano el 99.7%, ¿no? La etiología del virus, o sea, que digamos, el cáncer del cuello uterino es producida por 99.7%. Algunas referencias y más adelante también hemos considerado el 100%, ¿no? En alguna referencia dicen 100%, algunas 99.7%, porque dejan pues un 0.3 para una otra causa que hasta ahora no se descubre o no se describe. Acá se menciona otro aspecto importante, que los serotipos más importantes para, digamos, la producción de este cáncer de cuello uterino es el serotipo 16 y 18. Ojo, 16 y 18. Miren, aquí está la clasificación de digamos, de los papilomavirus de acuerdo al potencial genético: papilomavirus de alto riesgo oncogénico, papilomavirus de riesgo oncogénico intermedio y papilomavirus de bajo riesgo oncogénico. Aquí nuevamente la larga lista de los tipos, ¿no?, de papilomavirus que producen cáncer. A la cabeza 16 y 18, que producen el gran porcentaje de cánceres, digamos, de cuello uterino. 45, 31, 33, 35, 39, toda esta lista son papilomavirus de alto riesgo oncogénico, ¿no? Ahora, estos 5 grupos de papilovirus, 16, 18, 45, 31 y 33, van a ocasionar el 83% de los cánceres cervicales. Estos grupos. El virus, digamos, el de riesgo oncogénico intermedio, el 26, 53, 66, ¿no? Y el grupo de los papilomavirus de bajo riesgo oncogénico asociado a lesiones benignas. Asociado a lesiones benignas. El 6, el 11, el 22, el 40, el 42, el 43, el 44, estos, digamos, estas cepas, las, digamos, registradas con rojo, son aquellas que en la mayoría de las bibliografías los mencionan como, digamos, de mayor riesgo, mayor, digamos, presentación para efecto de ser un, digamos, papiloma de mayor frecuencia, en todo caso, en este grupo de riesgo oncogénico bajo. El 6 y el 11 son los responsables del 90% de verrugas o condilomas anogenitales y algunas lesiones de bajo grado. Un 90% producen papilomatosis respiratoria también. ¿Entienden? Ya veremos en el siguiente cuadro que no solamente se produce, digamos, el cáncer de cuello uterino, no solamente produce, digamos, lesiones a nivel del cuello uterino,
sino también tenemos otras partes del organismo que van a ser también, digamos, afectadas por este virus. Al tabaco se considera como segundo carcinógeno humano en el mundo, como principal carcinógeno. El segundo es el papilomavirus. De tal manera que el papilomavirus es responsable del 5% de todos los cánceres en general. Responsable del 8.6% de los cánceres en las mujeres. El 0.9% de cánceres masculinos y el 29% de los cánceres relacionados a infecciones. O sea, el papilomavirus de los cánceres que producen infecciones representa el 29%, quizás el porcentaje más alto de los virus que producen cáncer a través de la infección. Aquí están los órganos blancos, si se quiere, que afectan el papilomavirus. El cuello uterino, aquí lo hemos considerado como 100%, ¿no? Al 100%, digamos, de los cánceres del cuello uterino, al 100% de los cánceres se le atribuye, digamos, al papilomavirus. En los cánceres de vagina, de 65 a 90%. Cáncer de vulva, 40%. Cáncer de pene, 40%. Cáncer de ano, 90%. 90%. Cáncer de orofaringe, 30%. Y cánceres de cavidad bucal, 3%. Esto es importante también porque a veces nosotros cuando hablamos de Papá Nicolau, cuando hablamos de cáncer del cuello uterino, solamente pensamos en la mujer, solamente pensamos en el cuello del útero, ¿no? Pero no pensamos en la vagina, en la vulva, en el pene, en el ano, que también son, digamos, órganos blancos, si se quiere, para afectar con el cáncer. Aquí hemos vuelto a considerar las cepas correspondientes para que no se olviden, ¿no? El genotipo de PBH que produce el mayor porcentaje de cáncer cervical, es el 16 y 18 con un 70.7%. Que sumado al 45, al 31 y al 33, que significa el 12%, sumado ambos dan un 83.3%. O sea, gran porcentaje, digamos, de cáncer que produce estas cepas. Cáncer de cuello uterino, la incidencia. El cáncer de cuello uterino es un problema muy grande en el mundo. Se diagnostican cada año 527.000 nuevos casos al año. Producen 270.000 muertes anuales en el mundo, una cantidad enorme. Casi cuando hablamos de este tipo de cáncer es algo similar cuando hablamos de la mortalidad materna. Se supone que son mujeres que no deben morirse porque no han sido identificadas, ni tratadas, ni manejadas a tiempo, y que con una intervención de salud pública pudieron haberse salvado y pudieron no haber muerto 270.000 mujeres en el año. Se dice que en el Perú aproximadamente mueren 7 mujeres cada día, 7 mujeres cada día por causa del cáncer de cuello uterino. De todos los cánceres entre hombres y mujeres, el cáncer de cuello uterino ocupa el 5º lugar a nivel mundial, 6.2% de los casos nuevos en el 2018. Este es un informe, digamos, global de cánceres, ¿no? El último oficial. El grupo de mujeres es el segundo cáncer, de igual manera a nivel mundial, 11.4% de todos los casos nuevos del 2018. Y también este es el reflejo del tipo de salud que tenemos en nuestros países, los diferentes, digamos, razones socioculturales, ¿no? El 80% de casos ocurren en los países en vía de desarrollo. En Sudamérica, en Centroamérica, en África subsahariana, ¿no? Lugares donde en realidad hay problemas de salud y donde ocurren el gran porcentaje de casos. A diferencia de países como Australia,
Australia que ha desarrollado políticas públicas globales de protección a las mujeres, están, digamos, con la mira y el objetivo de erradicar el papiloma, habiendo bajado significativamente, digamos, los niveles de los casos nuevos y de las muertes en base a la atención en la prevención primaria. O sea, no solamente educación, sino las vacunas, que es eje del trabajo, que debería ser eje del trabajo, digamos, de la primer nivel. Infección por VPH. El VPH, la infección por papilomavirus, es una infección de transmisión sexual de mayor frecuencia en el mundo, ¿no? 80%, ahí decíamos en otra referencia 70, ahora dice 80% de personas se infectan en algún momento de la vida, ¿no? Acá quizás también menciona, en esa referencia mencionaba de que no solamente mujeres, sino hombres también. Por eso cuando se habla en algún momento de la vacunación, aquí por temas económicos y por temas de prioridad, solamente se incluye a las mujeres y se incluye a las mujeres de determinada grupo etario, ¿no? A diferencia de, digamos, los grupos ampliados que se realizan en otros países. La infección es la más frecuente antes de los 30 años, pero puede contraerse a cualquier edad. Si bien es cierto, los primeros años, digamos los 5 primeros años, 3 a 5 primeros años que uno inicia su actividad sexual, se manifiesta o refieren de que uno podría, digamos, contraer esta infección. La mayor parte de las infecciones, ¿no? La mayor parte de las infecciones son transitorias. Como decíamos, es una infección viral transitoria en la gran mayoría y que por la defensa de nuestro organismo, de alguna manera, bueno, se desarrollan o se solucionan solas, se involucionan solas. Acá también se menciona las infecciones persistentes por HPV oncogénicos, el 16 y 18, que es importante que se tome en cuenta, ¿no? Infección persistente. Representan un riesgo para el cáncer de cuello uterino. O sea, la infección persistente por los, digamos, ¿no? Por los virus del papilomavirus van a producir un riesgo mayor para el cáncer de cuello uterino. Factores de riesgo para el cáncer de cuello uterino. Habíamos dicho que no solamente el hecho de tener el papilomavirus con nosotros puede, digamos, ser motivo de desarrollar el cáncer de cuello uterino. Hay factores de riesgo agregados, ¿no? No solamente, como hemos dicho, infección genital por VIH, infección persistente, ¿no? Sino también las conductas sexuales de riesgo, la edad temprana de la primera relación sexual. Cuando se inicia tempranamente la relación sexual, teóricamente hay la probabilidad de tener mayor número de parejas sexuales, ¿no? De igual manera, mayor número de parejas sexuales. De igual manera, como siguiente factor de riesgo tenemos a la inmunosupresión crónica. Puede ser por, digamos, alguna patología, ¿no? Como el caso de los pacientes con VIH, ¿no? Los pacientes con VIH y con SIDA son personas inmunodeprimidas que en ellos requiere inclusive una evaluación especial, digamos, desde el punto de vista integral, dentro de su manejo integral, ¿no? A ella debería hacerse al año, Papa Nicolaos, 2 veces al año, ¿no? Porque pueden desarrollar los cánceres, pueden desarrollar los tipos de, digamos, de condilomas que pueden de alguna manera dar mayor problema en el desarrollo de su estado general. Los pacientes trasplantados, de igual manera, ¿no? Pacientes trasplantados reciben medicación, digamos, inmunosupresora, y eso hace de que también sea un factor de riesgo. Personas que usan algún tipo de drogas, ¿no? Drogas medicadas o drogas no medicadas, ¿no? Algunos sustitutos de inmunosupresión por algún tipo de, digamos, de patología. De igual manera, se menciona como factor de riesgo de la multiparidad, porque las lesiones frecuentes del cuello o del útero podrían, digamos, ser también coadyuvantes como factor de riesgo del cáncer del cuello uterino. El tabaco es el agente carcinogénico o carcinógeno número 1 en el mundo, ya está descrito eso, digamos, por diferentes organizaciones, y el tabaco, digamos, participa como, digamos, un coadyuvante en favorecer y facilitar digamos, ¿no? El proceso reproductivo y de replicación del virus en el organismo, en el tema celular. Y acá se menciona también no solamente al fumador o a la fumadora activa,
sino también al fumador pasivo. Obviamente, si el esposo en la familia, ¿no? El esposo, el papá, digamos, fuma y la mamá, la mujer, digamos, no fuma, como fumadora pasiva, de alguna manera está en contacto con el tabaco. Los anticonceptivos hormonales, de igual manera, se menciona de que los anticonceptivos hormonales van a tener un efecto, digamos, a nivel de la pared vaginal y pueden tener cierta, digamos, la habilidad que permite, dándose otras condiciones adicionales, el estado nutricional, las defensas, puedan sumar para poder desencadenar el tema del cáncer uterino. La contaminación de la madre a su hijo durante el parto vaginal. Esto es importante, han cambiado unos criterios. Anteriormente, paciente con condiloma, digamos, toda paciente con condiloma en canal vaginal o en el introito vaginal entraba cesárea. Hoy en día solamente hay el concepto y el criterio de que, digamos, solamente entran a cesárea las pacientes que no tienen condilomas, o sea, entran a cesárea las pacientes que tienen condilomas en canal vaginal, pero aquellas que tienen en el introito, tienen, digamos, digamos tienen el condiloma, o digamos, en la región de las piernas, en la región púbica, no entran, ¿no? Pero a veces se nos escapa el examen exacto, ¿no? Porque cuando uno hace a veces el tacto vaginal, muchos de estos cánceres, muchos de estos condilomas, quiero decir, muchos de estos condilomas están ubicados en el fondo de saco, ¿no? En la parte posterior, digamos, de la vagina. El cáncer de cuello uterino y el cuadro clínico. Hay, digamos, la gran mayoría, mayor número de casos son asintomáticos. Generalmente, cuando ya hay complicaciones mayores, se tornan sintomáticos. Hay casos sospechosos. Nosotros podemos pensar de un caso sospechoso cuando hay un sangrado postcoital. Por eso, cuando uno hace una historia clínica, hay que precisar bien los signos y los síntomas. Y si una paciente en la edad en la que puede tener, digamos, de 21 años hasta los, digamos, antes de los 65, si refiere un sangrado poscoital, hay que preguntar estos antecedentes de la toma de Papa Nicolau y los exámenes, ¿no? Sangrado vaginal, sangrado genital anómalo, metrorragia, menorragia, flujo vaginal maloliente, podría ser, digamos, ¿no? Por infección local de una tumoración que está ahí y que de estos signos, pero son casos sospechosos. Y la sintomatología o el cuadro clínico en los casos avanzados ya es cuando, digamos, hay digamos, complicaciones, ¿no? Desde la anemia crónica, síntomas urinarios, el tenesmo rectal, dolor pélvico, disuria, hematuria, síntomas generales como estreñimiento, rectorragia, hidronefrosis, pérdida de peso, edema de miembros inferiores, insuficiencia renal obstructiva y distensión abdominal. Estos son signos prácticamente que describen complicaciones mayores, o sea, cuadros metastásicos y con compromisos de órganos vecinos. Aquí está la anatomía para poder recordar. Esto es Disculpe, doctor de la Cruz, tiene 5 minutos. Ya, doctor, perfecto. La anatomía para recordar. La vía de diseminación, tenemos la infiltración directa, la infiltración linfática, digamos, la diseminación hematógena y la intraperitoneal, ¿no? Que son vías de diseminación para las metástasis. Hay variedades de los cánceres, digamos, de los cánceres de cuello uterino, tanto relacionadas al endocervix y al exocervix. Aquí están, el mayor número de porcentaje de cánceres van a estar dados en los, digamos, en el carcinoma epidermoide, ¿no? Que va a estar ubicado en el exocervix, ¿no? En la zona de transformación. Un 75% de casos. Recuerden, esto es importante. Carcinoma epidermoide, el mayor porcentaje de casos en los cánceres de cuello uterino. El carcinoma, digamos, el adenocarcinoma, el 25%, ¿no? Este es el adenocarcinoma del endocervix. Aquí está la suma de los cánceres igualito. Acá, para resaltar este tipo de cáncer, el carcinoma escamoso, 75%, hasta algunas literaturas describen un 80%. Esto se desarrolla en la unión escamo-columnar. El endocervix, el adenocarcinoma, bajo porcentaje de tipo de cáncer, ¿no? Aquí están las otras variedades de cáncer. El diagnóstico se va a hacer, digamos, ya cuando clínicamente, aquí está a través del examen clínico exhaustivo, la citología, la colposcopía, la biopsia, ¿no? La biopsia que es importante,
Los estudios de extensión, cuando ya, digamos, hay signos indirectos de metástasis, la tomografía, resonancia magnética. Estas son digamos, imágenes de cáncer, ¿no? Imagínense, o con displasias, procesos displásicos a través del IVA, ¿no? El IVA es una inspección visual de ácido acético. Es un NIC3. No estamos hablando de cáncer, estamos hablando de NIC, digo. En adelante vamos a ver un cáncer. Este es un NIC3, el labio anterior. Este es el labio anterior. Imagínense cómo está aquí la lesión. Este es el cáncer, miren. Esta es una lesión exofítica. Si yo veo en emergencia, no tengo que tomarle propanicolado ni hacerle nada. El diagnóstico está escrito. Y aquí está, digamos, es un carcinoma in situ. Esta es la prueba del IVA. Está con, digamos, con el ácido acético y con el UOL, ¿no? Y obviamente estas lesiones blanquecinas, ¿no? Son las que están con la patología. A estas zonas hay que hacer, digamos, a través de la colposcopía se hace la biopsia, se toman diferentes muestras. Los diagnósticos depende, digamos, generalmente al inicio son clínicos y por citología, pero cuando ya hay, digamos, metástasis a través de estos exámenes, ¿no? Ultrasonido, tomografía, resonancia. Los diagnósticos aquí están. El diagnóstico, para el efecto del diagnóstico es importante el estadiaje. Aquí están, hay 4 estadios importantes. El estadio 0, cáncer primario, carcinoma in situ. El estadio 1, tumor confinado al útero. Estadio 2, tumor que se extiende hacia la pared pélvica. El tumor 3, tumor que llega a la pared pélvica o al tercio inferior. El tumor 4, tumor que sale de la pelvis. Acá hay unos gráficos al final, antes que nos gane el tiempo. Estos son cuadros también donde dice cada uno de ellos, ¿no? Aquí está el 1, estadio 2, 3, 4, con sus características, y vamos a entender mejor, vamos a entender en estos gráficos. Este es el estadio 0, carcinoma in situ. Estadio 1, tumor limitado al cuello del útero. Al cuello del útero. El estadio 2A, tumor se extiende más allá del cuello uterino e involucra al tercio superior y los fondos del saco vaginales, ¿no? Aquí es con afectación de parametrios, aquí es sin afectación de parametrios, acá no afecta a parametrios y acá ya afecta a parametrios. El estadio 2B. El estadio 3A, afectación del tercio inferior de la vagina y los parametrios. Y el estadio 3B, tumor que se extiende en la pared lateral de la pelvis a través de los parametrios y produce hidronefrosis, ¿no? Allá con los efectos metastásicos y el compromiso de otros sistemas. Y el estadio 4, extensión del tumor fuera del tracto ginecológico, ¿no? El tratamiento va a depender del estadio, del tamaño, de la edad, del estado de salud de la paciente, del deseo genésico, si obviamente es una paciente que no ha tenido hijos o quiere tener un hijo adicional. Hay casos de contraindicación, ahí están los métodos quirúrgicos, hay el método quirúrgico, ¿no? La radioterapia, la quimioterapia, en cada una de las indicaciones. Puede, digamos, en el tratamiento quirúrgico, la conización, la traquelectomía, la histerectomía total simple o radical. Ahí están en cada uno de los estadios qué posibilidades las más frecuentes que se realizan los tratamientos quirúrgicos. Esto es importante. Todo tumor de cervix es operable hasta los 4 centímetros. Cuando supera los 4 centímetros no es operable. Es importante este dato. Cuando un tumor invade los parámetros, independientemente del tamaño del tumor, deja de ser quirúrgico. Cuando invade parámetros. Bien, para terminar, estos son los factores protectores. Entre los factores protectores tenemos la sexualidad responsable, ¿no? Inicio tardío de la relación sexual, para que haga educación sanitaria, hasta donde sea posible el menor número de parejas, teóricamente, ¿no? Y en la práctica también. El screening a través de, digamos, estudios citológicos, ¿no? Promover las campañas de detección mientras no haya las vacunas. En las vacunas como prevención primaria también, las vacunas del VIH. El estilo de vida saludable, la alimentación, la nutrición, porque si bien es cierto, las defensas tienen que ver mucho con el estado nutricional, también tiene que ver con el estado, digamos, de vida en general, ¿no? El uso de preservativos, si bien es cierto, no se ha, digamos, dispuesto categóricamente o mencionado categóricamente que los preservativos puedan, digamos, proteger al 100% del VIH, pero es una barrera, tanto el preservativo masculino como femenino, una barrera adicional que puede, ¿no? Digamos, ayudar a prevenir y obviamente dejar de fumar, ¿no? Porque es un, digamos, elemento carcinogénico sumamente peligroso para la salud de las personas.
Muy bien, doctor, eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, doctor de la Cruz. Si hubiera alguna pregunta, por favor, los señores alumnos. Siempre viene cuando tiene clase porque se siente... Ay. ¿Hay preguntas? Ya, listo. Gerentes centrales de... ¿Tenemos preguntas? Eso es lo que sería. Hay preguntas en el chat. Sí, sí, doctor, hay preguntas. ¿Las leo? A ver, por favor, sí, no encuentro el chat. Sí, por Ya. favor. Dice, doctor, buenos días. Si una paciente presenta condilomas y quiere ponerse la vacuna contra el VPH, ¿qué pruebas se debe realizar antes? Bueno, en realidad, la valoración de qué pasa, las vacunas nos van a servir para poder proteger bajo determinado número de, digamos, de papilomas, de cepas, ¿no? Entonces, puede ser de que si no ha recibido la vacuna, no requiere necesariamente hacerse una prueba previa, ¿no? Ahí lo ideal es de que se sepa, digamos, de el tipo de vacuna que se está colocando, que es la, digamos, la vacuna que va a proteger por las cepas, digamos, de los virus correspondientes, ¿no? No requiere tomarse ninguna, digamos, ninguna prueba. Ahora, en relación a la edad también, o sea, porque no inicialmente en el esquema de vacunación del Perú consideran por tema de costos, ¿no? Por tema del costo de la vacuna misma, han establecido la obligatoriedad y en el programa de vacunación para niñas, ¿no? Adolescente determinado, digamos, edad, ¿no? Pero escolar, son a partir de los 13 años, pero no incluye a los varones ni tampoco a los niños, ¿no? Y lo ideal es de que obviamente el Estado debería subvencionar, digamos, las vacunas para los diferentes grupos etarios, ¿no? Hombres y mujeres. Ok, doctor. Hay una más que dice, ¿de qué depende la elección entre un método terapéutico ablativo o un método decisional? Va a depender, digamos, un método ablativo decisional, va a depender del grado de la graduación de la lesión, ¿no? Y de la evolución, porque uno, si tiene, digamos, digamos, una alteración, un NIC, va a tener que ver, digamos, los controles previos para poder ver si es persistente esta lesión, no involuciona o va a involucionar de un NIC 1, pasa a un NIC 2, vamos a tomar, digamos, solamente digamos, hacer, digamos, un método decisional o un método ablativo, ¿no? Generalmente, dependiendo, digamos, la ubicación, porque, por ejemplo, en los cánceres en los adenocarcinomas, que son unos adenocarcinomas que están, digamos, un poco invaginados hacia el canal vaginal, el método, digamos, de la cauterización, en este caso ablativo, puede aparentemente darnos una falsa seguridad de que estamos, digamos, eliminando el íntero del tumor, ¿no? Por eso va a depender del seguimiento de cada caso, ¿no? En cada caso, obviamente, hay que hacer, digamos, el seguimiento correspondiente. Lo ideal, teóricamente, sería la conización, que sería un método decisional, pero
Imagínense si es una persona joven que no tiene digamos, la paridad satisfecha, al hacerle, digamos, una conización, le estamos poniendo en riesgo de que ese cuello sea incompetente para un probable embarazo próximo, ¿no? O puede, digamos, haber algún problema adicional. Gracias, doctor. No veo más preguntas en el chat. Ya, perfecto. Ah, Para comentarle que hemos agregado unos cuadros más que vamos a mandar a la delegada para que les pasen a ustedes. Hemos querido actualizar unos 2, 3 cuadros adicionales y les vamos a pasar para que lo tengan, digamos, con los cuadros que hemos agregado actualizados. No se preocupen. Ya, sí, doctor, doctor. muchas gracias. Hay una mano levantada en el chat, en los participantes, Bruno. Adelante. Gracias. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Mi pregunta era la siguiente. Quería saber si es que usted nos mencionó que un tumor que supera los 4 centímetros no se puede operar. Quería saber si es que si este fuese menor de 4 centímetros, ¿hay alguna contraindicación para el tratamiento quirúrgico? Contraindicación. No, o sea, en realidad, mientras no haya tomado, digamos, los parámetros, no hay problema. Es, digamos, potencialmente quirúrgico. Pero como cada caso hay que ver qué otra implicancia hay. O sea, en realidad, si es que no hay otra complicación adicional, ¿no? O patología adicional, digamos, haciendo los estudios correspondientes, sí es posible, ¿no? Lo importante que en este caso se respete el tamaño y se haga pues la medición correspondiente a través de tomografía, de resonancia, ¿no? Porque eso nos va a ayudar bastante para hacer digamos, la medición correspondiente, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. Ok. Doctor de la Cruz, ya no hay más preguntas, ni en el chat, ni levantando la mano. Ya, perfecto. Hasta Muy luego. bien.